Vamos a resolver el siguiente ejercicio. En el sistema de la valla en equilibrio, hallar la fuerza de compresión en la articulación. Se desprecia el peso de la valla. Nos indica de que no tomemos en cuenta el peso de la valla. Muy bien. Y nos pide encontrar la fuerza de reacción en la articulación. Es importante recordar que el sistema se encuentra en equilibrio. ¿Qué significa equilibrio? Que la sumatoria de todas las fuerzas, tanto en el XY como en el eje X, es igual a 0. Lo primero que tenemos que hacer es el diagrama de cuerpo libre, es decir, establecer las fuerzas que existen, ¿no?, en el sistema. Aquí se encuentra una cuerda. Entonces, ahí se va a colocar la fuerza de tensión. En este punto de la reacción entre el bloque y la pared, existe una fuerza de reacción. Muy bien, hasta ahí tenemos dos fuerzas. Ahora, esto de aquí es importante explicarlo de forma separada. Muy bien, como podemos observar, yo aquí lo he traído de forma solamente el cuerpo, para que podamos ver las fuerzas que actúan en ese cuerpo. Tenemos a la tensión en la cuerda y el peso. Muy bien, esas dos fuerzas vamos a llevar a nuestro eje de coordenadas y podemos observar aquí tensión en el eje positivo de y el peso en el eje negativo de Y. Y como habíamos mencionado que el sistema se encuentra en equilibrio, la sumatoria de las fuerzas tanto en X como en Y serán igual a 0. Igualamos a 0 entonces. Tensión se encuentra en el eje positivo, ahí está, positivo, menos el peso. El peso se encuentra en el eje negativo. Igual a 0. Ahora, en este punto hemos traspasado el menos peso al otro miembro, quedando tensión igual al peso, o peso igual a tensión, que es lo mismo. Una vez que hemos hecho este análisis, recién podemos indicar y decir que en este punto, vamos a borrar, que en este punto se va a encontrar solamente el peso. Aquí voy a colocar peso. Ya sabemos de dónde sale ese peso o cómo hemos llegado a esa conclusión. Muy bien, ya tengo entonces el vector peso que vale 40 kilopondios, ¿no? Ahí esto lo vamos a colocar aquí para que se pueda ver mejor. 40 kilopondios. Tengo el peso, la reacción y la tensión. Este objeto no tiene normal porque no está apoyado, ¿no? Entonces, simplemente esas tres fuerzas. Ahora, voy a trazar mi eje de coordenadas. Tengo el eje Y con líneas segmentadas. Y en este otro punto voy a ubicar el eje X. De esa forma. Eje Y, eje X. Ahora, los ángulos, ¿dónde se van a representar? Este ángulo de 40 grados sabemos que se va a representar en este punto por ángulos alternos internos. Muy bien, ahí vamos a colocar 40 grados. Y este otro ángulo de 60 grados se va a representar en este punto de aquí. Muy bien. Y ya tenemos ahí la representación. Lo que haremos ahora es transportar estas fuerzas a mi plano. Muy bien, vamos a transportar a nuestro plano. Y aquí ya tenemos nuestro plano con las fuerzas directamente, ¿no? Ahí están las tres fuerzas. Tengo la tensión con su ángulo de 40. Aquí tengo la fuerza de reacción con su ángulo de 60 y el peso. Muy bien, son las tres fuerzas. Ahora, para que sea más fácil poder trabajar, vamos a encontrar el ángulo que existe entre el eje X y el vector.
Muy bien. Le vamos a llamar a este ángulo de aquí ángulo alfa. Este ángulo es el que vamos a encontrar. Y a este otro ángulo le vamos a llamar tita. Vamos a encontrar el valor de alfa y tita, cosa que sea mucho más fácil para nosotros poder trabajar. Aquí les voy a explicar paso por paso. Muy bien. Para que podamos comprender. Esto vale 40. Muy bien. Ahora, recordemos que desde este punto hasta este punto de aquí existe un ángulo de 90 grados. 90 grados para este lado y 90 grados en este otro punto. Entonces, si de aquí hasta aquí existe 90 y este ángulo vale 60, ¿cuánto va a valer tita? Haciendo así un análisis. Si ese ángulo vale 60, entonces tita valdrá 30, ¿verdad? 30. Entonces ahí vamos a colocar el valor de 30. Porque 30 más 60 vendrá a ser 90. Muy bien. Lo mismo diremos en este otro punto. Habíamos indicado que también vale 90. Entonces, si todo esto vale 90 y este ángulo vale 40, ¿cuánto va a valer alfa? Alfa valdrá 50. Muy bien, entonces aquí alfa vale 50. Como pueden observar, estoy haciendo el proceso parte por parte. Voy a hacerlo más pequeño esto. Bueno, no se puede hacer más pequeño. Listo. Entonces ya tengo los ángulos de 50 y 30. Voy a proceder a borrar esto de aquí arriba. Muy bien. Porque vamos a trabajar con los ángulos que se encuentran, habíamos dicho, en el eje, entre el eje X y los vectores. Muy bien. Para eso hemos encontrado los ángulos de 50 y 30. Ahora, habíamos aprendido en el anterior tema que cuando un vector tiene un ángulo, se descompone en dos, ¿no? Se descompone en dos. Tenemos entonces aquí la componente de R en X. Vamos a descomponer los vectores. Vamos a colocar este Rx y también tendremos otro en el eje Y. Así, de esa forma. Bueno, no se puede. Otra vez. Ahí está, en el eje Y. Muy bien. Y vamos a colocarles nombres. Y aquí ya hemos descompuesto. Tenemos el vector o la fuerza R en el eje X y en el eje Y. Hemos trazado las paralelas con líneas segmentadas y recordemos que este ángulo se representa en este punto por ángulos alternos e internos. Ahora, ¿por qué era importante encontrar el ángulo en este punto? ¿Por qué era importante encontrar el ángulo tita? Porque en el anterior tema hemos visto, ¿no?, de descomposición, hemos visto que si se trata del ángulo entre el eje X y el vector, para el eje X, ¿qué se utilizaba? ¿Qué se utilizaba? Se utilizaba la función coseno. Entonces vamos a colocar aquí eje X igual coseno del ángulo, en este caso el ángulo 30, por R. Bien, por eso era importante encontrar el ángulo tita. Ahí está. Voy a colocar entonces para el eje X, ahí, coseno de 30 por R. Y para el eje Y, ¿qué se utilizaba? ¿Qué se utilizaba para el eje Y? Se utilizaba la función seno. Seno de 30 por el vector resultante. A ver ahí, creo que no se ve bien. Ahí está, voy a hacerlo más pequeñito.
Vamos a colocarle aquí, este era mayúscula y esto es minúscula. Minúscula. Ahora sí. Entonces tengo para el eje Y la función seno. Y para el eje X la función coseno. Muy bien, eso voy a colocar aquícito para que podamos recordar. Muy bien. Y voy a colocarle con colorcito para que podamos identificar que se trata del vector. Uy, no. Creo que ahí nomás va a tener que ser. A ver, hay que colocarle de un color. Si se puede. A ver, ahí. Que se trata del vector RY. Muy bien. Y este del vector RX. Ahora, como la tensión también tiene un ángulo de inclinación, vamos a hacer lo mismo. Vamos a descomponer en dos. Y ahí tenemos la descomposición de T en el eje X y T en el eje Y. Vamos a hacerlo un poquito más grande para que se pueda ver mucho mejor. Listo. Ahora, lo mismo que en el anterior caso, ¿no? Teníamos el ángulo o hemos encontrado el ángulo alfa. ¿Por qué? Porque en el anterior tema hemos trabajado y hemos visto que si el ángulo se encuentra entre el eje X y el vector, para X se tenía coseno y para Y se tenía seno. Entonces, aquí ya he puesto tensión en X igual coseno de 50 por T. Y como este ángulo es el mismo de aquí, vamos a colocar para Y seno. Y le voy a colocar de color azul para que podamos identificar que se trata de la componente en Y. Muy bien, de esa forma. Ahora, el vector peso aquí no se descompone ya que solamente se encuentra en forma vertical. Muy bien, hasta ahí. Ahora, para la resolución voy a explicarles en el próximo video, porque ya no me queda tiempo.